Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, atentos a todas las últimas horas mirando a la llamada entre Putin y Maduro. Rusia desafía a Estados Unidos y apoya a Venezuela. Enseguida les contamos las últimas declaraciones por parte de María Corina Machado, las amenazas de Maduro también a Donald Trump en un momento de máxima tensión y en un momento en el que hay que mirar también a los mensajes por parte de Rusia, hablando de tropas británicas en Ucrania, con duros mensajes por parte de Lavrov o con el secretario general de la OTAN, que dice que somos el próximo objetivo. Nosotros vamos a empezar mirando a últimas horas importantes. Empezamos mirando al presidente venezolano. Nicolás Maduro le habría dicho a Donald Trump que está listo para irse de Venezuela, pero necesita amnistía absoluta para él y para su familia. Lukashenko, el líder bielorruso, ha estado teniendo reuniones con el embajador venezolano en Rusia sobre la opción de que Maduro se exilie allí. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, sostuvo este jueves una segunda reunión en 17 días con el embajador de Venezuela en Rusia, en un momento de creciente presión por parte de Donald Trump para la destitución del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Un Maduro que dijo a Trump en una llamada telefónica el pasado 21 de noviembre que estaba listo para abandonar Venezuela, siempre que él y su familia tuvieran amnistía legal completa, es lo que apuntaba la agencia Reuters. Confirma que Lukashenko se reunió por segunda vez en 17 días con el enviado venezolano, justo cuando Trump intensifica la presión para forzar la salida de Maduro. Afirma que sus días están contados. Varias fuentes afirman que Maduro le ha dicho a Trump que está listo para irse si obtiene amnistía total para él y para su familia. Bielorrusia aparece como posible destino tras las gestiones del embajador. Esto decía hoy María Corina Machado sobre Maduro. He asked me what are the next steps and if my return to the country was conditioned to Maduro leaving or not power. I said that I'm going back to Venezuela regardless of when Maduro goes out. He's going out, but it's going to be determined in terms of what is the moment when I finish to do the things that I came out to do. And if the proper conditions to go back, I will go back. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Es lo que informaba el Kremlin. En medio de la creciente presión externa, el jefe de Estado ruso manifestó su apoyo a Caracas. Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano. Reafirmó su apoyo en curso al gobierno de Nicolás Maduro, orientado a defender los intereses nacionales y la soberanía en condiciones de creciente presión externa. Es lo que apuntaba el Kremlin. Dice que los jefes de Estado intercambiaron opiniones sobre las cuestiones relativas al futuro desarrollo de las relaciones amistosas ruso-venezolanas en el marco del Tratado de Asociación y Cooperación Estratégica que entró en vigor en noviembre de 2025. Es lo que apunta el comunicado. Mientras tanto, María Corina Machado inició su odisea rumbo a Europa casi 48 horas antes de que el Ayuntamiento de Oslo abriese sus puertas para acoger la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, con el que ha sido galardonada este año. La líder opositora venezolana completaba una travesía repleta de peligros, aunque no en el tiempo previsto para llegar a la gala a la 1 de la tarde de este miércoles, hora en la que se entregó este premio. Mientras ella sobrevolaba junto a dos acompañantes del Océano Atlántico hacia Noruega, su hija estaba en Oslo. A pesar de los esfuerzos, Machado no consiguió llegar a tiempo para asistir a esta gala. Mientras su nombre era anunciado en el histórico Salón Municipal de Oslo, ella volaba sobre el Océano Atlántico, acompañada por dos miembros de su equipo en dirección a Noruega, después de superar múltiples obstáculos logísticos y diplomáticos para poder salir de Venezuela sin ser detenida. En paralelo, su hija se encontraba ya en Oslo, preparada para representar a su madre en el acto oficial. Su presencia en la ceremonia se ha convertido en uno de los momentos más emotivos del evento, en el que se hablaba de la determinación de Machado y el desafío que suponía para ella abandonar su país en medio de un clima político represivo. Preguntada precisamente la propia Machado por una posible invasión militar de Estados Unidos, ha dicho que Venezuela ya ha sido invadida por agentes rusos, iraníes, de Hezbollah, de Hamas, de las guerrillas colombianas o de los cárteles de la droga. Dice que todo esto ha convertido a Venezuela en un objetivo para Estados Unidos. Escuchen el aviso de Machado. US military intervention in Venezuela. Look, some people
People talk about invasion in Venezuela, the threat of an invasion in Venezuela, and I answered, Venezuela has been already invaded. We have the Russian agents, we have the Iranian agents, we have terrorist groups such as Hezbollah, Hamas, operating freely in accordance with the regime. Precisamente Venezuela, que condenaba la toma de un petrolero por parte de Washington frente a sus costas como un acto de piratería internacional. Acusaba a Estados Unidos de organizar un plan deliberado para saquear sus recursos energéticos. Decía, no se trata de migración, ni de narcotráfico, ni de democracia, tampoco de derechos humanos. Siempre se ha tratado de nuestros recursos naturales, nuestra energía y los recursos que pertenecen al pueblo venezolano. Maduro respondía de esta forma, amenaza con romperle los dientes a Estados Unidos. Siempre tenemos que estar como guerreros, como guerreras, con un ojo pelado y el otro también, trabajando, produciendo, construyendo, funcionando todo siempre y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta desde la patria de Bolívar. También hablaba en este sentido el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Comentaba este jueves la incautación de un petrolero por parte de Estados Unidos en las costas de Venezuela, anunciada ayer por Donald Trump. Lavrov indicaba que los estadounidenses abordaron la cubierta del petrolero y declararon que transportaba crudo cuya venta estaba prohibida. Decía que de momento hay poca información adicional a este respecto. Además, recordaba que la petrolera estadounidense Chevron opera en Venezuela y compra su petróleo. Decía que hay que esclarecer qué volúmenes legales se encontraban en el buque incautado. Decía Lavrov, espero que Estados Unidos, aunque se considere con derecho a llevar a cabo este tipo de acciones por respeto a los demás miembros de la comunidad internacional, explique sobre la base de qué hechos está tomando estas medidas. Seguimos mirando más reacciones. El gobierno de Venezuela expresaba su agradecimiento al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por su sólido apoyo y contundente condena ante este reciente asalto perpetrado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra un buque petrolero en el mar Caribe. En una publicación hecha por el canciller venezolano Iván Gil en Telegram, Caracas ratificaba su condena al asalto ocurrido en la víspera en las costas venezolanas. Cataloga este hecho como un acto de piratería. En el escrito difundido por el canciller se manifiesta que este robo al buque petrolero constituye una violación flagrante del derecho internacional y representa una agresión inaceptable contra la soberanía nacional, el derecho al libre comercio y la libertad de navegación de Venezuela. Dice que este ataque se erige como una amenaza para todos los pueblos de su región, poniendo en peligro la paz y la estabilidad que tanto valoran. También miramos a la respuesta de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Analizaba este jueves las agresiones que Venezuela padece por parte de Estados Unidos y que en la víspera registraron un nuevo capítulo con la incautación de este barco petrolero venezolano. Una acción que el gobierno de Maduro califica como un robo descarado y un acto de piratería internacional. Sheinbaum dice que es muy importante que México siempre vaya a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos. Es lo que afirmaba Sheinbaum en una conferencia de prensa. Dice que es muy importante por la situación que está viviendo Venezuela, que su opinión siempre va a ser la misma: no intervención, usar el diálogo para resolver cualquier conflicto, la solución pacífica de las controversias, tal y como dice su constitución. Dice Sheinbaum que esa siempre será su posición. También reitera que México aboga por el respeto a los tratados internacionales, porque así lo especifican los principios de política exterior que deben ser respaldados y respetados por todos los gobiernos. Les contamos también que Rusia busca acordar un conjunto de documentos que sirvan como base para un acuerdo de paz a largo plazo y sostenible en Ucrania, con garantías de seguridad para todas las partes involucradas. Es lo que apuntaba hoy el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Lavrov afirmaba que Moscú considera sincero a Donald Trump en sus esfuerzos por mediar un acuerdo que, según reiteró, debería abordar las causas profundas de este conflicto. Налицо немало спекуляций, разного рода деструктивных вбросов, фальшивок, поэтому видим основное предназначение вот таких действий, инициируемых нашими западными коллегами, в том, чтобы осложнить поиск переговорного решения и затягивать конфликт, в том числе играя против инициатив Соединенных Штатов, президента Трампа, которые
действительно нацелены на поиск развязок, которые будут способствовать устранению первопричин украинского кризиса. Mientras tanto, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, afirmaba este jueves que las tropas de Reino Unido estaban involucradas en acciones extremistas de Ucrania. En una conferencia de prensa decía que los militares británicos están ayudando a Kiev a llevar a cabo actos terroristas, así como sabotajes. Sus comentarios se producen después de que Londres confirmara la muerte de uno de sus soldados en Ucrania, insistiendo en que este incidente tuvo lugar lejos del frente. Zaharova exigía que Reino Unido revele en detalle qué estaba haciendo este soldado en Ucrania, advirtiendo que cualquier contingente extranjero allí será visto como un objetivo legítimo. También les contamos que el avión del primer ministro armenio Nikol Pashinyan no pudo aterrizar esta madrugada en Moscú, donde el político se dirigía para una reunión debido a un ataque masivo de drones de Ucrania que obligó a cerrar los aeropuertos capitalinos, en lo que informaban fuentes armenias. El avión gubernamental del primer ministro Nikol Pashinyan no aterrizó en Moscú durante la noche pasada debido al cierre temporal del espacio aéreo de la ciudad, es lo que apuntaba en Facebook el portavoz del político armenio. Bagdasaryan agregaba que la aeronave tuvo que ser redirigida a San Petersburgo, donde tomó tierra sin contratiempos. Mientras tanto, Ucrania ha entregado su versión revisada del plan de paz de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la paz en Europa del Este, lo que informaba ABC News este jueves. Según un funcionario ucraniano, Kiev no redactó una versión completamente nueva, sino que solo replanteó ligeramente alguno de los 20 puntos presentados en el original. Estas modificaciones incluyen algunas ideas nuevas sobre concesiones territoriales y quién va a controlar la central nuclear de Zaporizhia. Estados Unidos y Ucrania siguen sus negociaciones sobre el plan de paz con una nueva conversación sobre garantías de seguridad que se esperaba para el día de hoy. Mientras tanto, Zelensky vuelve a cargar contra Donald Trump, habla de acuerdos secretos entre Rusia y Estados Unidos, habla de un referéndum sobre cómo se va a entregar, si se va a entregar o no el territorio. Escuchen las últimas declaraciones de Zelensky. Не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер в Вашингтоні, якщо партнери говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Я очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім. Політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido este jueves que los países aliados se preparen para conflictos bélicos a gran escala, como las guerras que pelearon nuestros abuelos y bisabuelos, después de insistir en que la Alianza Atlántica es el próximo objetivo del presidente ruso Vladimir Putin. Escuchen el aviso de Rutte, dice que hay que estar preparados para la guerra. Russia has brought war back to Europe, and we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured. En un discurso en un evento de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el marco de su visita a Alemania, el líder de la OTAN reiteraba la necesidad de apoyar a Ucrania frente a una Rusia que dice va más allá del país vecino y podría estar lista para usar la fuerza contra la OTAN en un plazo de 5 años. Decía Rutte que con su economía de guerra, Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar en un plazo de 5 años. Según Rutte, Moscú ha traído la guerra de vuelta a Europa, por lo que los aliados deben estar preparados para la escala de guerra que nuestros abuelos y bisabuelos soportaron, en una referencia velada a las guerras mundiales. Mientras tanto, seguimos mirando a la OTAN. Advierten que el ministro de Defensa ruso llamó por teléfono a Londres, París y Washington para informarles del posible uso de una bomba atómica en 2022. Rob Power, el almirante holandés que lideró la respuesta de la OTAN en los primeros compases del conflicto en Ucrania, ha lanzado una advertencia contundente sobre el futuro de la seguridad europea. Dice que existe el peligro de una guerra nuclear entre Rusia y la OTAN en 3 o 5 años y la escalada militar y política entre
Moscú y Occidente sigue el camino actual. El militar, conocido por su papel de coordinación estratégica aliada, sostiene que este deterioro de las relaciones entre Rusia y la OTAN, unido al incremento de amenazas nucleares retóricas por parte del Kremlin, obliga a los gobiernos europeos a prepararse para un escenario que hasta hace poco se consideraba impensable. Señala además que las capacidades militares rusas, pese a los costes acumulados en la guerra de Ucrania, siguen representando un peligro significativo, especialmente si Moscú percibe que su posición estratégica se debilita. Pendientes de las alarmas en la OTAN, con el foco puesto también en Estados Unidos, atentos a los mensajes de Donald Trump. Hacemos una pequeña pausa, 2 minutos, enseguida la información en Negocios Televisión. El café natural, no torrefacto, natural, reduce infartos, ictus, problemas de las arterias de las piernas, problemas de deterioro cognitivo, problemas renales. ¿Y cuánto? Hasta 5 tazas al día se ha demostrado un efecto exponencial. Es un mito que el que tiene Es un hipertensión no debe tomar café. La sal bien, el café mal. El café hay que mantenerlo. Haces preguntas que nos van a meter en un pequeño marrón. Lo siento, no era mi intención. No se puede rescatar, y España, que va por el mismo camino, tirando de gasto público, de inmigración y de fondos europeos, con lo que después nos vamos a encontrar con un gigantesco agujero fiscal todavía mayor al que ya existe. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que eso no se puede rescatar. Grecia se podía rescatar, Francia no se puede rescatar, España tampoco. La sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros, yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas con la mirada puesta en Estados Unidos. Tenemos malas noticias para el G7. Ojo con esto, la administración Trump estaría considerando la creación de un nuevo grupo internacional denominado Core 5, C5. Incluiría a Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón. Es lo que reportan Politico y Defense One. Esta propuesta representaría una alternativa directa al actual grupo de los 7. Marcaría un giro significativo en la política exterior de Estados Unidos. La propuesta fue incluida en una versión no publicada de la Estrategia de Seguridad Nacional, aunque la Casa Blanca ha negado la existencia de este documento alternativo. Expertos en seguridad nacional consideran que la idea del C5 se alinea con la visión del mundo de Donald Trump. Dicen, literalmente, esto se alinea, como sabemos, con que el presidente Trump mira al mundo de una forma no ideológica, con una afinidad por los hombres fuertes y con una propensión a trabajar con otras grandes potencias que mantienen esferas de influencia en la región. En este sentido, se habla de un duro golpe para el G7. Trump está pensando crear un bloque alternativo con Rusia, con China o con India. Precisamente Estados Unidos, que envió 2 bombarderos a Japón para realizar ejercicios este miércoles, un día después de que aviones militares rusos y chinos patrullaran cerca del territorio del aliado estadounidense. La Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegó este miércoles 2 bombarderos B-52H para ejercicios tácticos sobre aguas japonesas, junto con 3 aviones de combate F-35 y 3 F-15 de la Fuerza
Aérea de Autodefensa de Japón. Es lo que informa la Oficina del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa de Japón. Según el proyecto de información nuclear de la Federación de Científicos Estadounidenses, Estados Unidos opera 76 bombarderos B-52H, pero solo 46 son capaces de transportar misiles de crucero nucleares. No está claro si estos bombarderos enviados a Japón tenían o no capacidad nuclear. La Oficina del Estado Mayor Conjunto dijo que el juego de guerra bilateral tenía como objetivo demostrar la fuerte voluntad de Japón y de Estados Unidos de no tolerar cambios unilaterales al status quo por la fuerza. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos subrayaba este miércoles que sin Estados Unidos no hay mundo. Dice que sin su economía no hay mundo, que podría ir a alguno de esos países maravillosos que se consideran geniales. Pero una de las razones es que Estados Unidos ha permitido que se enriquezcan a su costa. Decía que si Washington tiene un buen desempeño, el mercado de valores debería seguirlo. Por el contrario, si Estados Unidos va mal, el mercado debería bajar. Este era el aviso de Trump para el mundo. I would say a rather small number that could have been doubled, at least doubled. And that's the other thing. I think the rates for the United States are always the lowest in the world, because without us, there is no world. Without this economy, there's no world. You know, you can go to some of these wonderful countries that you think are so great. Well, one of the reasons they're great is because we allowed them to get rich off of us. We didn't charge them anything. You look at some of the También les contamos que China y un grupo de países de la Unión Europea se han opuesto a las exenciones planeadas para las grandes multinacionales estadounidenses de las obligaciones fiscales globales, lo que aumenta el peligro de que Donald Trump resucite un impuesto de venganza a la inversión extranjera. El enfrentamiento se produce después de meses de negociaciones sobre cómo implementar un acuerdo del G7 de junio para eximir a las empresas estadounidenses por parte del régimen impositivo mínimo global de la OCDE. La administración Trump conseguía también estas concesiones después de amenazar con represalias por las medidas para acabar con la evasión fiscal que fueron acordadas por la administración anterior de Biden como parte del mayor acuerdo fiscal global en más de un siglo. Aprobado por 135 países en 2021, el emblemático régimen fiscal de la OCDE ha enfrentado considerables desafíos de implementación. Ningún país ha aplicado el primer pilar de este acuerdo, que se refiere a dónde se graban estas ganancias. Mientras tanto, decenas de miles de residentes del oeste del estado de Washington podrían recibir órdenes de evacuación debido a otra ronda de lluvias intensas que amenaza con causar inundaciones históricas. Es lo que indica The Washington Post. El gobernador Bob Ferguson declaró el estado de emergencia. Advertía que vidas estarán en riesgo en los próximos días. Algunas áreas, como el condado de Skagit, ya ha ordenado a los habitantes en zonas de riesgo desplazarse a terrenos más altos. Las autoridades movilizaron a cientos de miembros de la Guardia Nacional y solicitaron equipos de rescate acuático. Varias comunidades ya experimentan inundaciones y deslizamientos de tierra que han bloqueado carreteras principales, mientras más de 17.000 personas han perdido el suministro eléctrico. En el condado de Pierce se han realizado rescates en parques de casas rodantes. Se han ordenado evacuaciones preventivas. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzaba este miércoles un portal para solicitar la tarjeta dorada Trump, el documento que ha presentado como un mecanismo para atraer a personas interesadas en establecerse en el país y obtener privilegios equiparables a los de los residentes permanentes por un precio de $1 millón. La página ofrece 3 modalidades. La tarjeta individual exige un pago de $1 millón, mientras que la opción corporativa, dirigida a empresas que buscan retener o trasladar talento extranjero, eleva este coste hasta los $2 millones. Mientras tanto, Donald Trump exigía a México que resuelva inmediatamente el problema con el agua en la frontera, porque dijo supone una amenaza para su país. Daba este mensaje tras amenazar este lunes con imponer un arancel del 5% a México por este supuesto incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, que regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones. Sheinbaum descartaba este miércoles una posible intervención de Estados Unidos en México. Pues ya la conocen. No, eso no se va a dar porque no es necesario, primero. Segundo, porque somos un país soberano
y nunca aceptaríamos una intervención extranjera. Y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad. Pero a pesar del entendimiento, él insiste en estas intervenciones. No necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump. Él tiene su pensamiento, muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos, y hasta ahora ha sido muy respetuoso. Gracias. Finalmente. También miramos a la ciencia, les contamos que la nave espacial Maven de la NASA ha perdido contacto con la Tierra el 6 de diciembre, es lo que informa la agencia estadounidense. Antes de desaparecer, mientras estaba detrás de Marte, todos sus sistemas funcionaban con normalidad, pero al salir de la órbita, el equipo de la Red del Espacio Profundo, DNS por sus siglas en inglés, no recibió señal alguna. La misión, que comenzó en 2013, lleva más de 10 años en órbita, investiga la atmósfera superior del planeta rojo y cómo interactúa con el Sol y el viento solar. Maven también ayuda a retransmitir comunicaciones para los vehículos rover en la superficie marciana. Los equipos de la NASA analizan actualmente la anomalía y compartirán más información próximamente. La sonda espacial Maven se lanzó en noviembre de 2013 y entró en la órbita de Marte en septiembre de 2014. El objetivo de esta misión es explorar la atmósfera superior, la ionosfera y las interacciones del planeta con el Sol y el viento solar para analizar la pérdida de la atmósfera marciana hacia el espacio. Comprender esta pérdida atmosférica proporciona a los científicos información sobre la historia de la atmósfera y el clima del planeta rojo, el agua líquida y la habitabilidad planetaria. La sonda también sirve como estación de retransmisión de comunicaciones para los exploradores en la superficie marciana. El año pasado, Maven celebró su 10º aniversario en órbita en Marte. Mientras tanto, el cometa 3 Atlas se dirige a la Tierra a una velocidad de 60 kilómetros por segundo. Se espera que el 19 de diciembre se aproxime hasta el punto más cercano, es decir, 270 millones de kilómetros de distancia. Desde que se descubrió el pasado 21 de julio, tanto la NASA como la ESA han seguido su trayectoria para estudiar su origen interestelar. En una fotografía reciente que captó uno de los telescopios espaciales, los científicos hallaron signos de activación del cuerpo celeste, lo que llamó la atención de todos. El cometa está compuesto de roca y de hielo. Desde su ingreso al sistema solar inició una etapa de erosión debido al aumento en la temperatura del ambiente. Tras cruzar el perihelio y acercarse al Sol, el 3 Atlas empezó a expulsar gases y polvo. Actualmente su paso hiperbólico en el espacio hasta los confines de la Vía Láctea. Hace 5 días el explorador de lunas heladas de Júpiter, JUICE, perteneciente a la ESA, utilizó 5 de sus instrumentos para analizar este cometa interestelar con el propósito de recopilar información de su origen, estructura y composición química, que será publicada en febrero de 2026. Según el artículo que se publicó en el sitio web de la Agencia Europea, la ansiedad de los científicos por conocer cómo lucía este cometa los llevó a descargar una cuarta parte de una imagen de NACAM. Decía que fue claramente visible y se mostró rodeado de señales de actividad, lo cual sorprendió a los científicos. Miramos también a la Reserva Federal. El presidente de la FED, Jerome Powell, cumplía con el guión previsto, recortaba los tipos y decía que están en el lugar adecuado. Lo que ha ocurrido es que hemos visto una reducción en esa hoja de balance y el marco está en el lugar adecuado. The federal funds rate started to Y tick up within the range. en septiembre, Ticked up almost all the way to. los tipos de interés There's nothing wrong with that. estaba That we're actually in reserves, in an ample reserves regime. casi en el límite de las reservas, y lo que nos indicaba es que tenemos un régimen de reservas amplia, pero sabíamos que esto iba a ocurrir, y cuando ocurrió, que fue más rápido de lo que pensábamos, absolutamente teníamos que hacer algo al respecto, y esas son las acciones que al final hemos estado anunciando hoy. Presidente de la Reserva Federal, que anunciaba este nuevo recorte de tipos de interés, el tercero consecutivo. Decía además, bueno, pues que hay mucho miedo en torno a la inflación, también en torno al empleo. Se explicaba Powell el rumbo que va a seguir la Reserva Federal. Conditions in the labor market appear to be gradually cooling, and inflation remains somewhat elevated. In support of our goals, and in light of the balance of risks to employment and inflation,
Today, the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by a 1/4 percentage point. Pendientes de las últimas horas, miramos precisamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que hace escasos minutos se revolvía contra Donald Trump. Decía que hay acuerdos secretos entre Rusia y Estados Unidos. Proponía un referéndum para ver cómo o si se entregaban o no estos territorios. Vamos a ver el último mensaje en X. Dice Zelensky: hoy hemos mantenido un debate constructivo y profundo con el equipo estadounidense sobre uno de los 3 documentos en los que estamos trabajando, el de las garantías de seguridad. Dice que han estado Marco Rubio, Pete Hegseth, Steve Witkoff o Jared Kushner, además de varios generales. Dice que agradece también al secretario general de la OTAN. Dice que ha habido una participación activa de Estados Unidos en todos los niveles, no solo para poner fin a la guerra, sino para garantizar la seguridad de Ucrania y prevenir nuevos ataques. Dice que esto refleja la seriedad de las intenciones de Estados Unidos y su claro enfoque en el logro de resultados. Las garantías de seguridad son uno de los elementos más críticos para todos los pasos posteriores, decía Zelensky. Ya hemos tenido la experiencia negativa del memorándum de Budapest. Todos la recuerdan, así como las ocasiones en las que Rusia incumplió repetidamente todos sus compromisos. Por eso es esencial que este documento sobre garantías de seguridad ofrezca respuestas concretas a lo que más preocupa a los ucranianos. ¿Qué medidas adoptarán los socios si Rusia decide lanzar de nuevo su agresión? Decía Zelensky que se ha acordado que los equipos trabajen activamente para garantizar que en un futuro próximo se comprendan claramente las garantías de seguridad. Nuevo mensaje por parte de Zelensky en un entorno en el que se habla de que Estados Unidos activaría algo parecido al artículo 5 de la OTAN. Zelensky insiste en las garantías de seguridad. También abre la puerta a un referéndum para votar si se entregan o no sus territorios. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos de Zelensky, de María Corina Machado. Ponemos el foco también en Europa con Donald Trump humillando a los líderes europeos. Una pausa enseguida, el mejor análisis con Covadonga Torres.